Me llamo Marcela. Tengo 29 años, y 2 días antes de mi boda, mis padres me dieron un ultimátum en el vestidor de una iglesia. Quita a mi abuelo de la mesa principal o se iban a salir del ensayo y de mi boda. Es un conserje jubilado, dijo mi papá, ajustándose los puños como si la frase necesitara planchado. Nos avergüenza. Ese conserje me preparó el almuerzo durante 11 años. Mi familia pensaba que lo peor que podía pasar en mi recepción era que 200 invitados vieran a un hombre de manos callosas sentado junto a la novia. Estaban equivocados. ¿Qué pasó cuando el director general de la empresa de mi padre bajó su copa, se abotonó el saco, y cruzó ese salón? Te prometo que mis padres nunca lo vieron venir. Y ni siquiera yo sabía la mitad de la historia. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde los secretos familiares salen a la luz y la gente callada por fin dice lo que piensa. Cada semana compartimos historias sobre sostener tu lugar frente a la gente que comparte tu apellido. Si crees que quienes te criaron merecen el asiento de honor, estás en el lugar correcto. Deja un comentario y suscríbete, porque esta historia no termina donde crees. Tenía 7 años el verano en que mis padres se mudaron a Columbus. Mi papá había conseguido un puesto en Meridian Freight Systems, una empresa de transporte con 12,000 empleados y una torre de vidrio de la que hablaba como si fuera una catedral. Mi mamá se fue con él, a vender casas a otras personas en su propio camino de ascenso. Yo me quedé en Dayton con el abuelo Walter, solo por un año, cariño, hasta que nos acomodemos. Un año se convirtió en primaria, después secundaria, después toda mi infancia. La casa del abuelo olía a cera para piso y café negro, y la cena caía en la mesa a las 6 en punto, cooperara al mundo o no. Era el conserje de la primaria Garfield, la misma escuela a la que yo iba. Y cada noche, cuando cerraba esas grandes puertas de entrada, decía las mismas palabras, como una oración con un trapeador de mango. Deja cada cuarto mejor de cómo lo encontraste. Lo dijo cuando derramé pintura en el salón de arte y me quedé a limpiarla. Lo dijo cuando rompí la ventana de la señora Petty y pasé un verano ganando el vidrio. Lo dijo tantas veces que dejé de escucharlo, de la manera en que dejas de escuchar tu propio latido. Mis padres manejaban desde Columbus cada par de meses, y seré justa, nunca se perdieron un cumpleaños. Pero sus visitas se sentían menos como familia y más como inspecciones. Papá revisaba mis boletas de calificaciones como revisaba las cifras trimestrales de carga, buscando la caída. Y cada vez que se iban, mi madre se detenía en el porche y miraba hacia atrás, a la casita del abuelo. Las canaletas limpias, la cerca derecha, la bandera junto a la puerta, con la misma mirada con la que veía una propiedad que no podía comprar. No tenía palabra para esa mirada cuando tenía 9 años. Ahora sí la tengo. Esto es lo que necesitas saber de mis padres. Mi padre, Richard Brooks, tiene 54 años, vicepresidente de operaciones regionales en Meridian, y plancha sus camisas de fin de semana. Mi madre, Linda, tiene 52, es una agente inmobiliaria de las mejores en Columbus, con un espectacular en la carretera 23 y una risa que reserva para los clientes. No son gente cruel. Son peores que crueles, de una manera más difícil de explicar. Llevan la cuenta. El amor en casa de mis padres era un marcador. Las calificaciones eran puntos. Las universidades eran puntos. Los puestos de trabajo eran los playoffs. Cuando tenía 22 años, llamé para contarles que había pasado el examen postal y conseguido una ruta en Dayton. Prestaciones, pensión, sindicato, un trabajo del que podía estar orgullosa, en una calle donde la gente sabía mi nombre. Mi papá se quedó callado un largo momento. Después dijo, ¿y eres feliz contándole eso a la gente? No gritó. Nunca grita. Solo me archivó más abajo en el marcador y siguió adelante. Mi mamá me mandó por correo un blazer para entrevistas algún día. Me lo puse una vez, a un funeral. Pero lo más extraño, lo que noté durante años sin entenderlo, era cómo trataba mi padre al abuelo Walter. No discutía con él, lo borraba. Picnics de la empresa, fiestas navideñas, el año en que papá llegó a vicepresidente y rentó medio restaurante de carnes. Al abuelo nunca lo invitaron, ni una sola vez. Y el abuelo nunca dijo una palabra al respecto. Le pregunté a papá al respecto exactamente una vez, en Acción de Gracias, el año en que cumplí 25. Su cara se cerró como una puerta de garaje bajando. Algunos mundos no deben mezclarse, Marcela.
Esa fue toda la respuesta. Pasarían 4 años más antes de que yo entendiera de qué tenía tanto miedo. Y para entonces, las invitaciones ya tenían mi nombre. Ethan Cole me propuso matrimonio en mi ruta de correo, lo cual te dice todo sobre él. Da clases de historia en preparatoria. Se ríe de sus propios chistes medio segundo antes de tiempo. Y un martes de abril, me esperaba en el último buzón de Cedar Crest Drive, sosteniendo una cajita de terciopelo como si fuera una carta certificada que tenía que firmar. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Queríamos una boda sencilla. Salón Marigold en Dayton, 200 invitados y ambas familias se explayaban, mi abuelo en la mesa principal, y una luna de miel que pudiéramos pagar en efectivo. Después vino la cena de compromiso en Columbus. Mamá puso la mesa con la vajilla buena que nadie tiene permiso de disfrutar de verdad. Y después de las ensaladas, papá deslizó un sobre el mantel como quien cierra un trato. Adentro había un cheque por $30,000. Para que se haga como corresponde, dijo. Mamá me tocó la muñeca. Piénsalo como puesta en escena, cariño. Las bodas son como listados de propiedad. La presentación lo es todo. Quiero ser honesta contigo porque importa después. Dudé. Había pasado toda mi vida manejando a mis padres, traduciéndolos para otras personas, suavizando sus filos, y alguna parte cansada de mí pensó, toma el cheque. Mantén la paz. Sabes cómo manejarlos. Así que dije, gracias. Dije que sería un regalo, no un voto. Papá sonrió y aceptó demasiado rápido. Y después, mientras mamá servía más vino, deslizó una segunda cosa sobre la mesa. Una carpeta de piel con monograma, del tipo que lleva a las juntas de directorio. Solo unas ideas, dijo, sobre la lista de invitados. La abrí esperando nombres de primos. Lo que encontré en cambio fue un organigrama con lugares asignados. La lista de mi padre tenía 26 nombres, y yo nunca había compartido una comida con ninguno de ellos. Directores regionales, 2 vicepresidentes senior, el jefe de logística de todo el corredor del Medio Oeste, y arriba, subrayado 2 veces, Raymond Whitfield, director general de Meridian Freight Systems. Mi boda se había convertido en una función corporativa entre los aperitivos y el pastel. Me tomó una semana de llamadas entender por qué. El vicepresidente senior de operaciones de Meridian se había jubilado en marzo. La silla seguía vacía, y mi padre llevaba 20 años posicionándose exactamente un peldaño debajo de ella. Una boda era el único evento donde podía poner a un director general, una banda de pueblo y su propio apellido en el mismo cuarto y llamarlo familia. Hice lo que siempre hacía. Lo manejé. Renuncié a la banda que quería porque mamá dijo que los violines sonaban a feria de condado. Renuncié a mi florista porque mamá tenía una chica. Me dije que cada rendición era pequeña, que la paz valía más que los centros de mesa, que estaba conservando lo importante. Ethan me vio negociar mi propia boda una llamada a la vez, y finalmente dijo con suavidad, sigues llamándolo el evento de ellos. Me reí y lo dejé pasar. Después llegó el plano de asientos. Mamá lo mandó por correo un domingo por la noche, coloreado por código, hecho profesionalmente, con los ejecutivos de Meridian en abanico alrededor de la pista de baile como escolta de seguridad. Encontré a los papás de Ethan en una mesa lateral. Encontré a mi compañera de cuarto de la universidad cerca de los baños. Y después encontré a mi abuelo, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento de una escuela, en la mesa 14, en la esquina de atrás, junto a la puerta de la cocina, detrás de una columna donde las fotografías no llegarían. Llamé a mi madre antes de terminar de leer. Mantuve mi voz nivelada, porque nivelada es la única voz que funciona con Linda Brooks. El abuelo me crió. Se sienta en la mesa principal. Mamá soltó el suspiro que usa con los compradores que quieren granito con presupuesto de laminado. Cariño, la principal es para la comitiva de la boda y los anfitriones, y nosotros somos los anfitriones. Es más limpio así. Limpio. Anoté la palabra al reverso de un sobre para dejar de escucharla. Esa noche manejé a casa del abuelo. Estaba engrasando las bisagras de su puerta mosquitera, porque en el mundo de Walter Brooks, un chirrido es una falla moral. Le conté sobre la mesa 14. Estaba lista para enojarme por los dos. Solo se limpió las manos en el trapo que siempre lleva en el bolsillo trasero y dijo, he estado en peores asientos, muchachita. No incendies a tu familia por una silla.
Esa es la cosa sobre mi abuelo, 78 años, y nunca lo había escuchado pelear por su propia dignidad. Solía pensar que no sabía cómo. Nunca se me ocurrió que un hombre podría estar tan seguro de algo que no necesitara que otros lo votaran. Antes de irme, noté su traje bueno colgado en la puerta del closet, recién de la tintorería, con los zapatos cafés que él mismo pule, alineados debajo. Una vez al año, desde que yo era niña, el abuelo se pone ese traje y va a lo que llama su junta de pensión. Estuvo fuera toda la tarde ese jueves. Volvió con una pluma de bolígrafo en el bolsillo de la camisa, plateada, grabada con una pequeña rosa de los vientos. Recuerdo pensar que se veía cara para una oficina de pensiones. No pregunté. Si quieres entender a mi padre, tienes que ir a una cafetería en 1984. Y solo lo sé por mi tía Carol, la hermana mayor de papá. Tomando café esa semana, mientras intentaba convencerme de flexibilidad con los asientos, se le salió la historia. Richard tenía 12 años. El abuelo era el encargado de mantenimiento en el viejo depósito de Arland Tracking, y todos en la escuela lo sabían, porque un pueblo de ese tamaño lo sabe todo. Un día en el almuerzo, una mesa de niños cuyos padres usaban corbata decidió divertirse. Mojaron un trapo del carrito del conserje en el bebedero y lo dejaron caer sobre la bandeja de comida de mi padre, justo sobre su comida. Y uno de ellos se acercó y dijo: «A tu papá se le pasó un lugar». Toda la mesa se rió. Carol dice que Richard no dijo una palabra. Caminó a casa, le lanzó la historia al abuelo como una acusación, y le rogó que consiguiera otro trabajo. Cualquier trabajo, uno con escritorio. Y el abuelo, que tenía una hipoteca, 2 hijos y una esposa empezando a enfermarse, dijo lo único que sabía decir: «Trabajo es trabajo». Carol jura que papá nunca perdonó esa frase. Cortó pasto hasta que pudo comprarse ropa de la que nadie pudiera reírse. Fue el primer Brooks en terminar la universidad. Ha pasado 40 años asegurándose de que nadie vuelva a dejar caer un trapo en su bandeja. Me senté en esa cafetería y sentí dolor por un niño de 12 años que nunca conocí. Después recordé que ese niño ahora tenía 54 años, y que el hombre al que le seguía tirando trapos era su propio padre. Ese domingo, mamá me escribió: «Junta familiar en la casa. Necesitamos discutir la presentación». La junta familiar tenía una presentación de diapositivas. Ojalá estuviera exagerando. Manejé los 110 kilómetros a Columbus y me senté en la isla de la cocina de mis padres mientras mi padre pasaba diapositivas tituladas Boda Brooks Cole, orden del evento. El pequeño logo de rosa de los vientos de Meridian aparecía como marca de agua fantasma en cada esquina de cada diapositiva. Había una línea de tiempo. Había un protocolo de fotos, que principalmente significaba que fondos había aprobado mamá. Y después, penúltima diapositiva, en esa tipografía corporativa limpia, óptica de asientos. Papá dejó el control y me habló de la manera en que le habla a las terminales de bajo rendimiento. Raymond Whitfield estaría sentado a 4 metros de la mesa principal. Dijo que cada director de la región tendría línea de vista hacia mi silla, y a 1,5 metros de la novia dijo: «Vamos a tener a un conserje jubilado retirado con traje de tienda barata». Esa es la historia que la empresa cuenta el lunes. Es la única historia. Dije: «El abuelo se sienta en la mesa principal». Y mi voz no tembló, de lo cual estaba orgullosa, porque mis manos eran otro asunto. Papá me miró como mira un número que no cuadra. Después dijo la frase que claramente había ensayado en el carro, en el espejo, en la regadera, toda su vida. La gente recuerda al trapeador, Marcela. No al hombre. Mi madre estudiaba su cuarzo. Por cierto, si lo hubiera mencionado, se habría notado. Tomé mis llaves y les dije que la discusión sobre el plano de asientos había terminado, y papá me gritó detrás, tranquilo como un pronóstico del clima. Entonces mejor espera que nadie le pregunte a qué se dedicaba. Me senté en mi carro en su entrada 10 minutos antes de confiar en mis manos sobre el volante. Si alguna vez tuviste que explicarle a tu propia familia por qué la persona que te crió merece un lugar en tu mesa, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos en mi descanso, estacionada en mi camioneta de correo. Y suscríbete si te vas a quedar conmigo, porque lo que hicieron mis padres en ese ensayo todavía me hace temblar la voz. Y lo que hizo un desconocido en mejor traje 2 días después cambió todo lo que mi familia creía sobre sí misma. Mi madre no discute, hace campaña. En una semana, mi teléfono era un conmutador.
La tía Carol llamó primero, y la calidez de nuestro café había sido reemplazada por argumentos de venta. Tu padre ha trabajado 20 años por esa apertura, Marcela. 20 años. Es una cena. Una noche de que tu abuelo se siente en algún lugar cómodo. No le cuestes a tu papá su oportunidad con esa silla. Le pregunté si recordaba haberme contado la historia de la cafetería. Dijo que eso era distinto. Y después no pudo explicar cómo. Y después tenía una cazuela en el horno. Mi prima Beth mandó un párrafo sobre mantener la paz por la generación mayor, lo cual era irónico, ya que la generación mayor en cuestión era la que estaban escondiendo detrás de una columna. Hasta nuestro pastor recibió una llamada amistosa de Linda Brooks sobre simplificar los elementos familiares del servicio. Me lo contó con una ceja levantada y lo dejó ahí. Dios lo bendiga. Para el viernes entendí la forma de todo esto. Mis padres no cabildeaban por un plano de asientos. Reclutaban testigos para que, cuando yo cediera, pareciera consenso y no rendición. Y aquí está la parte que me asustó. Estaba funcionando conmigo. Sé cómo suena eso. Pero cuando cada llamada de una semana entera te dice que eres la irrazonable, empiezas a hacer cuentas con tu propio corazón. Después Ethan llegó de las juntas de padres y mencionó, demasiado casual, que su madre había recibido una llamada de la mía. Algo sobre el menú de la cena de ensayo y una sugerencia gentil sobre el volumen adecuado para el lado de la familia del novio. Los padres de Ethan son maestros jubilados. Mi madre los había asaltado como si fueran una propiedad. Esa fue la noche en que dejé de hacer cuentas. Ese domingo, los padres de Ethan nos invitaron a cenar a todos, incluyendo al abuelo, a quien invitaron con una tarjeta enviada por correo de verdad, porque Nancy Cole cree en las estampillas. Vi a mi abuelo entrar a una casa en la que nunca había estado y ser tratado como un dignatario visitante. El papá de Ethan quería su opinión sobre una canaleta hundida. Su mamá quería la historia del invierno del 78 otra vez. En algún momento, la puerta mosquitera empezó a trabarse, y el abuelo la arregló en 10 minutos con un desarmador de su camioneta. Y nadie se avergonzó, y nadie se disculpó por él. Y me quedé ahí con mi pan, dándome cuenta de que nunca había visto a mi abuelo relajado en la mesa de mis padres. Ni una vez en 22 años. En el camino a casa, Ethan hizo la pregunta que había cargado toda la noche. El baile padre-hija. ¿Qué vas a hacer? Miré el camino. Porque aquí está la verdad que no había dicho en voz alta. Seguía planeando bailar con mi padre. La tradición es la tradición, le dije a Ethan. Solo se tiene un papá. Lo dejó reposar un rato, después dijo, claro. ¿Y quién te enseñó a bailar? No respondí. La respuesta era una cocina en Dayton, un radio de transistores, un hombre de 60 años contando 1, 2, 3, mientras una niña de 11 años se paraba sobre las puntas de sus zapatos después de que sus padres cancelaran otra visita. Subí el volumen del radio, y Ethan, que sabe cuando un hecho necesita tiempo para terminar su trabajo, me dejó el silencio. A la mañana siguiente, mamá llamó sobre la prueba del vestido. Había agendado la lista de fotos familiares con el fotógrafo, dijo. Me leyó los nombres. Me tomó hasta el final de la lista notar el que faltaba. El nombre faltante era el temblor antes del terremoto, porque esa misma semana descubrí lo que realmente habían comprado los $30,000. Llamé a nuestro banquetero para cambiar el plato de pescado y recibí una pausa confundida. Vamos a necesitar que la señora Brooks apruebe eso. Ella es la firmante ahora. La firmante. Mientras yo esquivaba llamadas, mi madre había mejorado en silencio el paquete de banquete y refirmado el contrato a su propio nombre. Igual con el fotógrafo, cuya nueva factura listaba un segundo camarógrafo dedicado a los invitados corporativos, frase que espero nunca volver a escribir. No era robo. Era más limpio que robo. Quien firma decide. Mi madre lo ha dicho sobre bienes raíces toda mi vida, y nunca imaginé que yo sería la propiedad. Me senté en mi mesa de cocina esa noche con cada documento de mi boda, y Ethan calificaba ensayos frente a mí, y ordené el papeleo como ordeno el correo, es decir, sin piedad. Florista, de ellos. Banquetero, de ellos. Fotógrafo, de ellos. Y al fondo de la pila, el salón, Marigold Hall, reservado hace 11 meses. Depósito pagado desde mi propia cuenta. Una firma en la línea, y la firma era mía. Puse el dedo ahí y lo dejé un rato.
Mis padres habían comprado las flores, la comida y las fotos. No habían comprado el salón. Ethan levantó la vista, vio mi cara, y bajó su pluma roja. «Tienes esa mirada de ruta», dijo. «¿Qué mirada de ruta?» «La del perro suelto y aún así entregas la calle». De todos modos, dormí mejor esa noche que en 3 semanas. En la mañana manejé a casa del abuelo a contarle mi plan, y en cambio me hizo una oferta que me rompió un poco el corazón. Me sirvió café, me sentó en la mesa donde había hecho tarea durante 11 años, y deslizó un papel doblado sobre la madera. Era un estado de cuenta de ahorros. «Tengo un ahorrito», dijo. «Tómalo. Sin condiciones. Las condiciones son el pasatiempo de tus padres, no el mío». Miré el número, modesto y cuidadoso, exactamente lo que esperarías de un hombre que zurce sus propios calcetines. Y no pude hacer nada por un segundo porque se me cerró la garganta. Un hombre que trabajó 45 años me ofrecía vaciar el cajón por una fiesta. Le dije que no. Le dije que su trabajo era ponerse su traje bueno, sentarse donde yo lo pusiera, y guardarme un baile si su rodilla lo permitía. Refunfuñó que su rodilla estaba bien, lo cual no es cierto. Al salir me detuve donde siempre me detengo, en la fila torcida de fotos del pasillo. La abuela Ruth con su sombrero de Pascua, mi foto de la camioneta de correo del periódico de Dayton, y una que había pasado 1000 veces sin realmente mirar. Un joven inconfundiblemente mi abuelo, delgado y sonriente, parado junto a la cabina de un camión con Arland Tracking pintado en la puerta. No sostenía un trapeador en la foto. Sostenía un rollo de papel, hojas grandes enrolladas como planos, y tenía un lápiz detrás de la oreja. «Abuelo, ¿esto de qué es?» Vino y se paró junto a mí con su café y lo miró más de lo que la pregunta necesitaba. «Les cuidaba los pisos», dijo por fin, «y algunas otras cosas». Después preguntó si quería pastel con la voz que significa que el tema está cerrado. Lo dejé cerrado. 3 semanas después recordaría el lápiz. Un martes, 2 semanas y media antes de la boda, tomé un día de vacaciones y llevé al abuelo a la primaria Garfield, porque todavía va de voluntario una mañana al mes, arreglando lo que el distrito no paga por arreglar. No había entrado desde 6º grado. Los pasillos se habían encogido de la manera en que se encogen los pasillos de la infancia, y pude ver algo para lo que había sido demasiado joven la primera vez, la manera en que ese edificio trata a Walter Brooks. Las señoras de la oficina se iluminaron. La cocinera jubilada, la señorita Dorothy, que llega los martes a manejar la despensa comunitaria, lo abrazó y le dijo señor Brooks con el tono que se reserva para los cirujanos. Un conserje 30 años más joven lo seguía como residente en rondas. Y sobre la puerta del viejo cuarto de conserjería, laminada y decolorada por el sol, una tira de papel con la letra de imprenta de mi abuelo: «Deja cada cuarto mejor de cómo lo encontraste». Se lo había pegado para los niños, me dijo Dorothy. Los maestros todavía la señalan. Mientras el abuelo arreglaba un bebedero, Dorothy me dio pastel de café y chisme. Y entonces dijo lo que se me quedó atorado. ¿Sabes el día que se arregla cada año? Le llega un carro con chofer. Largo, negro. Chofer de traje. La primera vez que lo vi le dije: «Walter, ¿quién murió?» Y se rió y dijo: «Nadie, Dorothy. Un papeleo viejo simplemente se niega a». Un carro con chofer para una junta de pensión. Mastiqué mi pastel de café y lo archivé en el cajón donde pones las cosas que no encajan en ningún lado. Después miré otra vez el letrero sobre la puerta y tomé la decisión que llevaba una semana rondando. Era hora de devolver algo mejor de como lo había encontrado. A la mañana siguiente manejé a Columbus con un sobre propio. La isla de cocina de mis padres es cuarzo blanco, $4,000, y lo sé porque mamá se lo cuenta a la gente. Puse el sobre encima. Adentro estaba su cheque de $30,000, intacto, sin cobrar, de 3 meses de antigüedad, y una página escrita a máquina. Lo que estaba cancelando: el paquete de banquete mejorado, la foto corporativa, la florista del muro de helechos. Lo que estaba conservando: Marigold Hall, cuyo contrato tenía mi nombre, y cada promesa que ya le había hecho a la gente que amaba. Papá leyó la página como una carta de renuncia. Mamá miró el cheque como un acta de defunción. «No pueden costear esta boda», dijo, y no se equivocaba. Le dije que la nueva boda sería una que sí pudiera costear, que era el punto de las bodas, cuando funcionaban. Nadie gritó. Mi familia no grita.
Solo ajustamos nuestros pronósticos. Manejé de vuelta con el radio apagado y la espalda derecha. Y esa noche me senté en mi propia mesa con una pluma de caligrafía que había comprado por $11, e hice la pequeña cosa que, mirando atrás, fue toda la guerra. Escribí a mano cada tarjeta de lugar, todas, y guardé la suya para el final. Tinta café, mis mejores letras, y la puse de pie en el alféizar de la ventana sobre el fregadero, donde la vería cada mañana durante las siguientes 2 semanas. Walter Brooks, mesa principal. Es extraño armarte con cartulina, pero cada mañana, mientras servía el café, esa pequeña carpa de papel se quedaba ahí como un poste de cerca, y la leía una vez y salía a repartir el correo. El jueves llegó el mensaje de voz de papá. 11 segundos, plano como un manifiesto de embarque. Nos estás avergonzando frente a la gente más importante de mi vida. Lo escuché 3 veces. Nunca notó lo que acababa de clasificar. Así se ve una boda cuando devuelves $30,000. La banda en vivo se convirtió en una maestra de música jubilada llamada Gloria y el viejo piano vertical del salón, afinado un sábado por un hombre que le debía un favor al abuelo desde 1998. El muro de helecho se convirtió en rosas de jardín de 3 patios traseros de mi ruta de correo, porque cuando tus clientes escuchan que a tu boda le faltó florista, las señoras a las que les has entregado correo por 7 años empiezan a ofrecer sus jardines como esfuerzo de guerra. La señorita Dorothy tomó el hueco del banquete para la hora del cóctel, y las señoras de la despensa hornearon como si su fe dependiera de ello. ¿Estaba triste por algo de eso? Sigo revisando ese bolsillo y lo encuentro vacío. Mi madre estaba lo suficientemente triste por las dos. Sin nosotros, es una comida comunitaria, no una boda, dijo por teléfono, y después, en la voz aterciopelada que usa para cerrar tratos, ¿sabes? Tu papá y yo nos hemos estado preguntando si siquiera podemos asistir a algo así. Ahí estaba. La última carta de su mazo, jugada casualmente, como al pasar. La asistencia en sí, dije, espero que estén ahí, y lo decía en serio, y odié decirlo en serio. Colgamos en un silencio con dientes. 2 días después, una tarjeta de RSVP aterrizó en mi propio buzón, lo cual todavía me hace sonreír, una cartera recibiendo correo. Cartulina crema pesada. Pluma fuente segura. El señor Raymond Whitfield acepta con gusto. El director general de Meridian Freight Systems venía a mi comida comunitaria. Me quedé en mi buzón riendo, y después no tan riendo, porque mi padre había invitado al único invitado frente a quien no podía permitirse faltar. Lo que sea que mis padres decidieran sobre asistir, esa tarjeta crema ya lo había decidido por ellos. Papá llamó un domingo por la noche con su voz de negociación puesta, la de puro cuero cálido y sin piso. Había estado pensando, dijo. Quería ofrecer un camino, dijo. Opción A, el abuelo asiste a la ceremonia, la parte de la iglesia está bien, las iglesias son humildes, y después se salta discretamente la recepción, de todos modos odia las multitudes, se sentiría aliviado. Opción B, el abuelo va a la recepción y se sienta en la mesa 14, reencuadrada ahora como una amabilidad, cerca de la salida, Marcela, para su comodidad, el hombre tiene 78 años. Me senté en los escalones de mi porche escuchando a mi padre rediseñar su propia vergüenza como caballerosidad, y le di crédito. Era un mejor borrador que el anterior. Cuando terminó dije, no le desagradan las multitudes, papá. Le desagrada que lo escondan. Son cosas distintas. Una pausa, después, más callado, con el cuero desgastado, no entiendes lo que le puede costar a un hombre una cena. Estuvo más cerca de la honestidad en esa frase que en todo el año. Y parte de mí quiso encontrarlo ahí. Preguntarle por el niño de la bandeja. Decirle que sabía. Sobremanejar a mi familia es mi hábito más viejo, y los hábitos te jalan más fuerte justo antes de que los dejes. Pero miré por la ventana de la cocina hacia un pedazo de cartulina parado en mi alféizar, y sostuve mi línea justo ahí, en el porche, feliz de que no pudiera ver mi mano libre temblando. El asiento es de él. Papá. Mi padre exhaló por la nariz, el sonido que hace cuando un proveedor no cede. Entonces veremos quién se presenta, dijo, y colgó. Faltaban 4 días para el ensayo. El pastor confirmó a la mañana siguiente. Mis padres habían llamado a la iglesia. Asistirían después de todo, para finalizar arreglos. 2 noches antes del ensayo, encontré al abuelo en su porche, con el radio bajo, pegando la suela de un zapato que un hombre razonable habría enterrado hace años.
No levantó la vista cuando lo dijo. No pierdas a tu familia por una silla, muchachita. Te puedo amar desde cualquier mesa de ese salón. Me senté en el escalón debajo del suyo, el lugar donde había desvainado frijoles y llorado por muchachos y memorizado capitales de estado. Y por una vez, en mi vida cuidadosa, manejada, de voz nivelada, dije la verdad sin envoltura. Tú eres mi familia. Eres el que se quedó. El pincel de pegamento se detuvo. Mi abuelo miró hacia el jardín como si algo en el seto necesitara supervisión, y se quitó los lentes y los limpió con la punta de la camisa durante un buen rato. Así lloran los hombres de su edad, por si te lo preguntas. Después se los puso de vuelta y dijo, el clima está cambiando. Y yo dije, sí que sí. Y nos quedamos ahí en ese tipo de silencio en el que se puede vivir. Cuando me levanté para irme, lo vi por la ventana entrar a la vieja mesa con persiana enrollable de su estudio, el cajón que siempre mantiene cerrado con llave, la llave en el llavero con todas sus llaves de latón de la escuela. Lo abrió y se quedó parado mirando algo adentro. Un sobre grueso es lo único que pude ver. Manila, suave en las esquinas, como si lo hubieran manejado durante décadas. No lo sacó. Lo tocó una vez, de la manera en que tocas una lápida, después cerró el cajón con llave y apagó la lámpara. Manejé a casa diciéndome que eran papeles de pensión, escrituras, mapas viejos. 2 noches después, mis padres entraron al ensayo 40 minutos antes. Soy del tipo de persona que camina una ruta nueva antes de cargar la bolsa llena en ella. Así que el día antes del ensayo fui a ambos lugares sola. En la iglesia, pegué el orden procesional dentro de la puerta de la sacristía, donde los padrinos nerviosos realmente lo verían. En Marigold Hall, me paré en el salón vacío con el gerente, caminé el plano una última vez, y después hice lo que había estado guardando. De mi bolsa saqué las tarjetas de lugar, escritas a mano, amarradas por mesa, y puse la mesa principal yo misma. Ethan, yo, sus padres, su hermana, y centrada junto al asiento de la novia, tinta café, mis mejores letras, Walter Brooks, mesa principal. Paré la pequeña carpa de cartulina junto a un vaso de agua, y se veía tan pequeña para algo por lo que había sangrado, y dije las palabras al cuarto vacío en voz alta como una loca, porque él no estaba ahí para decírmelas. Deja cada cuarto mejor de cómo lo encontraste. Después manejé a casa pasando por la iglesia por pura costumbre, como revisas la banderita de un buzón. Y ahí fue cuando el estómago se me cayó por el piso, a las 7 de la noche de un miércoles. El Lexus plateado de mis padres estaba estacionado en el lote de la iglesia. El ensayo era el viernes. Nadie tenía razón para estar ahí, pero ahí estaba la silueta de mamá en el asiento del copiloto, y la cajuela abierta, y mi padre parado detrás del carro en mangas de camisa, leyéndole algo de una hoja impresa al pastor en los escalones de entrada. Mi padre no llega temprano. En 54 años, ese hombre nunca ha llegado temprano por entusiasmo. Llega temprano para negociar. Antes de que entremos juntos a ese ensayo, déjame preguntarte algo. Si tus abuelos alguna vez aparecieron por ti cuando tus propios padres no lo hicieron, ¿le darías like a este vídeo por ellos? El mío me empacó el almuerzo durante 11 años y nunca faltó a recogerme de la escuela. Y asegúrate de estar suscrito, porque lo que hizo un director general en mi recepción, frente a 200 invitados, es la parte de esta historia que todavía tengo que contar 2 veces antes de que alguien me crea. El ensayo en sí salió hermoso, lo cual debió haberme advertido. Jueves por la tarde, luz dorada por los vitrales, el pastor guiándonos por el procesional 2 veces. El abuelo estaba al fondo del pasillo con su suéter, sosteniendo mi codo con la presión exacta de un hombre que ha cargado cosas toda su vida y sabe cuáles son frágiles. Nos reímos. La hermana de Ethan lloró en un ensayo, lo cual todos acordaron que era buena señal. Y después, mientras la comitiva se dispersaba en la sacristía comiendo las barras de limón de la señorita Dorothy, mi padre dijo, Marcela, una palabra, solo familia. El vestidor junto a la sacristía es pequeño, todo madera oscura y togas de coro, y mis padres se organizaron ahí como un equipo cerrando un trato. Mamá tenía una impresión fresca de su plano de asientos, coloreada por código, como si el último mes hubiera sido un malentendido de oficina. Papá no levantó la voz porque la comitiva estaba a una puerta delgada, y esa puerta delgada era justamente el punto. Lo mantuvo bajo y razonable, que es como dice sus peores cosas. Estamos pidiendo una última vez. Mueve a Walter de la mesa principal.
Ray Whitfield va a estar a 4 metros. Directores, esposas, cámaras. Es un conserje jubilado, Marcela. Nos avergüenza. Y mi madre, hizo el momento de bote de basura de toda mi vida. Recogió las tarjetas de la mesa principal que había encontrado en su visita al salón esa tarde. Había ido a Marigold Hall. Había sacado su tarjeta, y sostuvo la pequeña carpa de tinta café, Walter Brooks, mi caligrafía de $11, y la arrugó. No con enojo. Eso es lo que no puedo olvidar. La arrugó de la manera en que arrugas correo basura, distraída, mientras decía, la vamos a rehacer con letra de calígrafo. Se va a ver intencional. El papel casi no hizo ruido. Y en la puerta detrás de ellos, sosteniendo 3 barras de limón en una servilleta que había traído para compartir con nosotros, estaba mi abuelo. Lo había escuchado todo. Vi cómo su columna se enderezaba una vértebra a la vez, como una bandera subiendo. Nadie habló. El abuelo puso la servilleta de barras de limón sobre la mesa de vestimenta, suave como un hombre desactivando algo, y dijo, te espero en la camioneta, muchachita. Y fue el muchachita lo que lo logró. La firmeza de eso, sin ningún temblor. Un hombre tranquilizando a su nieta mientras su hijo, a 3 metros, lo llamaba una vergüenza a través de una puerta. Algo en mí se puso muy callado y muy organizado, de la manera en que pasa a las 4:30 de la mañana cuando el correo llega tarde y no queda más que ordenar. Pasé junto a mi padre, recogí la tarjeta arrugada del bote, y la alisé contra mi rodilla, pliegue por pliegue, tomándome mi tiempo, dejando que el cuarto mirara. Después me di la vuelta. El asiento es de él. No está en discusión, papá. Él es la mesa. Es la única razón por la que hay familia en esta boda. Mi padre empezó a decir algo sobre perspectiva. No había terminado. Si sales de esta iglesia esta noche, es tu decisión. Pero entonces vienes el sábado como invitados. Invitados normales, sin orden del evento, sin protocolo de fotos, sin óptica de asientos. Intentaron comprar una mejor versión de esta familia por $30,000. Y cuando les devolví el cheque, empezaron a gastar parientes en su lugar. La versión que quieren no está a la venta. La puerta del vestidor se había quedado abierta. La comitiva estaba congelada en la sacristía con las barras de limón a medio camino de la boca. Y los dejé ahí parados, porque mis padres me enseñaron que los testigos cambian el comportamiento. Y por una vez, la lección funcionaba a mi favor. Mamá se recuperó primero. Está siendo dramática. Lo revisamos mañana. Pero papá se abotonó el saco. Un botón. La señal de un hombre terminando una junta que dejó de ir a su favor. Entonces disfruten su comida comunitaria, dijo. Pasaron junto al pastor, junto a la comitiva, junto a su propio reflejo en el vidrio del santuario, y la gran puerta de roble se cerró tras ellos con un golpe como el mazo de un juez. En el silencio, nuestro pastor se aclaró la garganta, amable e incómodo como un veterinario de pueblo. Entonces, ¿quién va a llevar a la novia? Quiero ser honesta sobre cómo se sintió ganar esa noche. Se sintió como perder. No hay trofeo por sostener una línea contra tus propios padres. Solo hay un estacionamiento, la mano de tu prometido en tu espalda, y una camioneta de correo en la que te sientas a las 9 de la noche porque es el único lugar que ha sido 100% tuyo. Ethan no intentó arreglarlo. Solo se sentó en el asiento del copiloto, donde van los paquetes, doblado como una jirafa, y sostuvo mi mano mientras temblaba. Después manejamos a casa del abuelo, porque no había otro lugar donde esa noche pudiera terminar. Dejó la luz del porche encendida. Siempre deja la luz del porche encendida. Me miró la cara una vez, entró, y volvió con 2 cosas. Una rebanada de pastel que no pedí, y un pequeño cuadro de algodón prensado, blanco, con borde azul, no me olvides. El pañuelo de la abuela Ruth. Algo prestado, dijo. Lo va a querer de vuelta eventualmente. Así que ya está resuelta esa parte. Me reí, y salió mojado. Y después mi abuelo miró hacia el jardín oscuro y dijo la cosa más extraña, en la misma voz que usa para el clima. No siempre fui solo el conserje, muchachita. Pero ser conserje nunca fue de lo que había que avergonzarse. Tu papá lo tiene exactamente al revés. Le pregunté qué quería decir con la primera parte, la de no siempre fui solo. Me dio una palmadita en la mano, dijo que una novia necesita dormir,
y se levantó con ambas manos en las rodillas, como hace. Conversación terminada. En la puerta me di la vuelta. Llévame por el pasillo el sábado. Se quedó quieto un momento. ¿Segura que quieres estas llaves viejas sonando por un pasillo? Eso es un sí, en Walter. Estaba en casa, casi dormida, cuando mi teléfono iluminó el techo. Mamá, 11:04 de la noche asistiremos el sábado. Por las apariencias. Le debemos eso a la empresa de tu padre. Se lo debemos a la empresa de tu padre. Lo leí 4 veces, y para la cuarta, casi estaba agradecida, porque era la frase más honesta que mi madre había producido en todo el año. Volvían por la audiencia, la misma audiencia que habían abandonado. El sábado de mi boda fue uno de esos días azules de octubre que Ohio regala como disculpa por febrero, y mis padres estaban ahí. Tercera banca, lado derecho, impecablemente vestidos, con las sonrisas que usan en las fotos de los volantes inmobiliarios de mamá. Su decisión de venir, supe después, se había firmado unos 11 minutos después de que la noticia del RSVP de Raymond Whitfield llegara al chat grupal de la oficina regional. Aún así, alguna parte de mí que nunca terminará de crecer se alegró de ver la nuca de sus cabezas desde el vestíbulo. Y después dejé de mirarlos, porque mi abuelo estaba parado junto a mí en su único traje bueno, el de la junta anual. Azul marino, más viejo que Ethan, planchado a filo de navaja, zapatos cafés brillando con su propio esfuerzo. Su llavero de latón se quedó en casa. Se había metido el pequeño llavero de piel en el bolsillo del pecho de todos modos, gastado suave como piedra de río. Por suerte, dijo. 40 años cerrando después de todos. Pensé que esta noche entraría alguien, para variar. No te atrevas, le dije a mis ojos, y mis ojos lo hicieron de todos modos. La ceremonia fue corta y verdadera. Gloria tocó el órgano de la iglesia, prima del viejo piano vertical, como si tuviera 25 años otra vez. Los votos de Ethan tenían una nota al pie de verdad, porque es maestro de historia, y ahí se perdió. Los míos fueron un párrafo, y el hombre que me había enseñado cada palabra de ellos se sentaba a 2 metros, en la primera fila, en el asiento donde se sienta el padre de la novia, y nadie se había atrevido a rehacer esa tarjeta. A las 5, cuando la hora dorada llegó a Marigold Hall, la gerente del salón me tocó el codo. Señora Cole, el carro del señor Whitfield acaba de llegar. Así se veía la versión de mi recepción según mis padres, porque corrían su programa dentro de mi comida comunitaria como una embajada operando en territorio extranjero. Papá interceptó a Raymond Whitfield en el guardarropa y empezó lo que solo puedo llamar un safari de contactos, guiando al director general de director en director con una mano flotando en su omóplato, su copa de vino una utilería que nunca bebía. Mamá había explorado una esquina con buena luz y sin columna, y arreaba gentilmente a la gente fotogénica hacia ahí toda la noche, como un pastor de ovejas en seda. Y a 4 metros, se sentaba la versión de la noche que yo había pagado. La mesa principal en su tarima baja, los padres de Ethan, su hermana, mi compañera de cuarto de la universidad, ascendida de la mesa del baño en un solo trazo de pluma. Y a mi derecha, en el asiento de honor, con una tarjeta de lugar alisada y con cicatriz de pliegue parada firme frente a su vaso de agua, Walter Brooks, tinta café, ligeramente arrugada, totalmente legible. Mi abuelo presidiendo sin decir 50 palabras, mientras la señorita Dorothy y las señoras de la despensa mantenían su plato lleno como equipo de pits. De vez en cuando sorprendía a mi padre mirando esa tarjeta, las arrugas en ella, y desviando la vista. La noche era cálida, las rosas de mi ruta de correo eran ridículas y perfectas, y Gloria era dueña de ese piano vertical. Casi había dejado de vigilar el cuarto como una cartera vigila un perro suelto, cuando noté algo raro al fondo del salón. Raymond Whitfield había dejado de escuchar a mi padre. A media frase, sus ojos habían pasado de largo el hombro de papá y se habían clavado en la mesa principal, y sus cejas hacían algo lento y complicado. Entrecerró los ojos de la manera en que un hombre entrecierra los ojos ante una dirección a la que ya ha entregado algo, en otra vida, en otra calle. Y después bajó su copa. Discúlpenme un momento, dijo Raymond Whitfield a nadie en particular, que en este caso era mi padre, a media anécdota, y empezó a cruzar el salón. Tienes que entender la física de un cuarto así. 200 invitados, 40 minutos dentro de la cena, todos viéndose entre todos, y el hombre más importante del edificio de pronto caminando en línea recta con intención. La conversación murió mesa por mesa, en una estela detrás de él,
como fichas de dominó cayendo sobre fieltro. El radar de pastora de ovejas de mi madre giró. Mi padre se quedó varado cerca del guardarropa con su anécdota a medio contar y la mano todavía moldeada para un hombro que ya se había ido. Whitfield pasó la mesa del pastel, pasó a la comitiva, pasó junto a mí con un pequeño asentimiento educado que no pude leer. Y recuerdo que todo mi cuerpo se enfrió con un solo pensamiento. Va a decir algo sobre el conserje. Esto está pasando en mi boda. Se detuvo frente a mi abuelo. Y el abuelo, esto lo voy a ver hasta que me muera, bajó el tenedor, se limpió la boca con la servilleta, sin prisa, y levantó la vista con la cara tranquila y nivelada de un hombre que ha estado esperando un autobús que sabía que llegaría eventualmente. Todo el salón se había quedado tan callado que pude escuchar el hielo moverse en el vaso de alguien, esa pequeña avalancha de vidrio. La señorita Dorothy se congeló con la jarra de café en el aire. Gloria levantó las manos de las teclas del piano y las dejó flotando. Raymond Whitfield, director general de Meridian Freight Systems, 12,000 empleados, se abotonó el saco y se enderezó, de la manera en que lo hacen los hombres de su edad cuando están a punto de decir algo que consideran histórico. Si tu corazón está latiendo ahora mismo, el mío latía más fuerte, y yo estaba parada en medio de todo, en vestido blanco, sin idea de lo que venía. Comenta mesa principal ahora mismo si ya creías que mi abuelo se había ganado ese asiento, pase lo que pasara después, y quédate conmigo, porque lo que dijo ese director general frente a 200 invitados y toda mi familia es la razón por la que existe esta historia, y la cara de mi padre nunca se va a ver igual para mí. Raymond Whitfield extendió ambas manos, el apretón de dos manos que enseñan en algún nivel que mi padre nunca ha alcanzado. Y su voz llegó hasta las esquinas de ese salón sin micrófono alguno cerca. Bienvenido de vuelta, fundador Brooks. Eso fue todo. Eso fue todo. Vi esa frase viajar por mi recepción como clima. Las mesas de Meridian la escucharon primero y pasaron del silencio educado al silencio eléctrico específico de empleados haciendo aritmética. Fundador Brooks. La novia es una Brooks. El vicepresidente de allá es un Brooks. Y el señor mayor en la mesa principal, con el traje azul marino planchado y la tarjeta con cicatriz de pliegue frente a su vaso de agua. El director general acababa de llamarlo fundador con mayúscula audible. Encontré la cara de mi padre entre la multitud, y te voy a decir exactamente qué le pasó, porque el título de esta historia en mi memoria es su cara. Se puso blanca. No pálida. Blanco boleto de guardarropa. El color de un hombre viendo 30 años de aritmética desmoronarse en público. Su copa de vino se ladeó en su mano y un director la atrapó por el codo. Mi madre, una mesa más allá, se había quedado completamente inmóvil, toda su cara todavía sonriendo de la última foto, mientras sus ojos intentaban salir del edificio. Y mi abuelo. Mi abuelo estrechó la mano de Raymond Whitfield de la manera en que estrecha la mano de todos, una vez, firme, como un pestillo cerrándose, y dijo: Raymond, estás interrumpiendo el curso de la ensalada. El director general de 12,000 empleados se rió como colegial, preguntó si podía unirse a la mesa, y se sentó frente a la señorita Dorothy, quien le sirvió café con la serenidad de una mujer que ha alimentado a demasiados hombres importantes como para impresionarse con uno más. El resto del salón se quedó de pie, dentro de su propia piel, y mi padre empezó a caminar hacia la mesa principal. Lo que el salón recibió después no fue un discurso. Raymond Whitfield se puso de pie con su taza de café, pidió permiso a la novia con una pequeña reverencia que hizo que la señora de la despensa se derritiera, y le dio a mi boda 60 segundos de historia de la empresa que no existe en ningún folleto. En 1988, dijo, Arland Tracking estaba a 90 días de quebrar, y un encargado de mantenimiento del depósito, a quien nadie le había pedido nada, se quedó hasta tarde una noche y volvió a dibujar todo el sistema de rutas regionales al reverso de papel de empaque. Consolidación de carga en centro y radios, el esqueleto de todo lo que la empresa todavía usa hoy. Dale Arland, que en paz descanse, tuvo el sentido común de escuchar. El encargado de mantenimiento se convirtió en socio silencioso. Y en 1996, cuando la empresa se reorganizó como Meridian Freight Systems, ese socio vendió parte de su participación operativa, conservó el 40% a través de una sociedad de cartera, tomó el título de presidente emérito, y pidió exactamente una cosa a cambio, que su nombre se quedara fuera de todo. Dale quería una historia de fundador hecho a sí mismo para los clientes, dijo Whitfield, y Walter quería llegar a casa a las 6. Los dos hombres consiguieron lo que querían. Y con Dale ya 7 años en la tumba,
Pensé que esa vieja promesa por fin se había cumplido lo suficiente. Me siento con él una vez al año, dijo Whitfield, levantando su café hacia mi abuelo, y una vez al año me dice lo mismo, que cada ruta que corre esta empresa fue trazada por un hombre que todos en el edificio pasaron de largo durante años sin verlo. Solía pensar que era modestia. Una pausa en la que cabría un camión. Era precisión. La pluma con la rosa de los vientos. La misma rosa de los vientos que marcaba las diapositivas de mi padre. El carro con chofer que Dorothy vio. La junta de pensión una vez al año con el buen traje azul marino. El lápiz detrás de la oreja en aquella foto del pasillo. Y el rollo de papel en sus manos. El sobremanila grueso en el cajón cerrado con llave. Cada calcetín suelto en mi cajón de memoria se emparejó en unos 4 segundos, y tuve que sostenerme del brazo de Ethan a mitad del salón. Vi a mi madre hacer las mismas cuentas y llegar a un lugar muy distinto. Ya estaba moviendo su silla. Para cuando Whitfield se sentó, mis padres ya cerraban filas hacia la mesa principal con caras completamente nuevas. Nunca has visto una renovación completada tan rápido como la que mis padres se hicieron a sí mismos en los siguientes 10 minutos. Mi madre se materializó junto al codo del abuelo con un plato de postre, riéndose de algo que él no había dicho. Su silla, de alguna manera, ahora junto a la suya, diciéndole a la señorita Dorothy que tenían que conseguir la receta de pastel de papá. Papá, una palabra que no le había escuchado usar para Walter Brooks en toda mi memoria consciente. Mi padre estrechó la mano de Whitfield y dijo algo sobre que la familia corría profundo en la empresa, y su voz se sostuvo, de verdad, esa es la disciplina. Pero su cara todavía buscaba su color, y sus ojos seguían resbalando de su propio padre como un camión sobre hielo negro. El abuelo lo recibió todo como recibe el clima. Entonces papá me tocó el brazo. Pasillo, 1 minuto. Por favor. Debí haberme advertido a mí misma. Afuera, en el corredor, junto al guardarropa, mi padre, 54 años, vicepresidente de operaciones regionales, me miró con una cara que había querido toda mi infancia. Cálida, abierta, urgente, 100% enfocada en mí, y dijo, tienes que arreglar esto. Esta noche, antes de que Ray se vaya. Habla con tu abuelo. Dile sobre la silla de vicepresidente senior. A ti te escucha. Eres la única a la que jamás ha escuchado. Me quedé ahí en mi vestido de novia escuchándolo. Y después le puso el techo. Y después de eso, cariño, todo esto, el ensayo, los asientos, todo, lo dejamos atrás. Hoja limpia. Somos una familia otra vez. Ahí estaba. Todo lo que había querido desde los 7 años. Ofrecido con una mano cálida en mi hombro, en un pasillo, a un precio. 22 años esperando que mi padre me dijera cariño en esa voz. Le tomó el saludo de un desconocido enseñárselo en una sola noche. Miré por la puerta hacia la mesa principal, donde mi abuelo estaba de vuelta en su ensalada como un hombre sin historia alguna. Y sentí flexionarse el músculo más viejo de mi cuerpo. La arregladora. La traductora. La niña que suaviza. Porque ahí, por fin, estaba el trato para el que había nacido entrenándome. Una conversación, y podía tener a toda mi familia envuelta y entregada. Todo lo que tenía que hacer era volver a ser la intermediaria. Todo lo que tenía que hacer era gastar el asiento de honor que mi abuelo nunca pidió, en la silla que mi padre nunca se había ganado. Me escuché exhalar. No, dije. Mi padre parpadeó. Marcela, querías una mejor mesa, papá. Él construyó el salón. Lo dije en voz baja, de la manera en que él me enseñó sin querer. Y después volví a mi recepción y lo dejé parado en el pasillo con su hoja limpia. Lo que pasó después tomó unos 90 segundos y me costó la última versión de mi infancia que había estado guardando. Fui a la cabina del DJ, moví un elemento en el programa, y tomé el micrófono. Mi voz salió sobre 200 invitados, firme como una ruta que había caminado 1000 veces. Damas y caballeros, el baile padre-hija. Las cabezas voltearon hacia mi padre en la puerta del pasillo. Vi a la gente encontrarlo, marcarlo, esperar a que se moviera, y yo caminé en la dirección opuesta, pasando la sonrisa congelada de mi madre, pasando las mesas de Meridian, hasta la mesa principal, donde me detuve frente a un hombre de 78 años con traje azul marino, y extendí la mano, palma hacia arriba, de la manera en que me enseñó a ofrecerle azúcar a un caballo. Me has llevado a todos lados, dije. Llévame por esta también, abuelo.
El salón hizo un sonido que no puedo deletrear. Me miró un largo segundo, echó un vistazo, una sola vez, hacia su hijo en la puerta, y después Walter Brooks se levantó con ambas manos planas sobre la mesa, tomó mi mano, y me llevó a la pista que toda su vida se había ganado. Gloria no tocó la canción del programa. Miró al abuelo, recibió alguna señal diminuta que nunca voy a descifrar, y empezó What a Wonderful World en ese viejo piano vertical, despacio y simple, como suena en una cocina. Mi abuelo baila como un hombre que aprendió en una sala con una mujer que amaba. Pasos pequeños, marco seguro, contando en voz baja por costumbre de 50 años. 1, 2, 3. Y volví a tener 11 años, parada sobre las puntas de sus zapatos. Excepto que ahora lloraba sobre una solapa azul marino que olía a cedro y loción de afeitar. A nuestro alrededor, el salón se puso de pie, y dejé que se hicieran borrosos. Entendí algo durante esa canción que había estado rondando toda mi vida, y te lo voy a dar como llegó, simple. Había pasado 22 años creyendo que pertenecer a mi familia era un trabajo con evaluaciones de desempeño, y que si manejaba todo lo suficientemente bien, traducía lo suficientemente fuerte, suavizaba suficientes filos, finalmente me ganaría mi silla. Y todo ese tiempo, la única persona que nunca, ni una vez, me hizo pedir su amor, era el hombre cuyas manos estaban ásperas de llaves y cloro y los pisos de otras personas. Pertenecer no es un salario. Es un regalo, o no es nada. En algún punto después del segundo verso, susurré lo único que había que decir, directo hacia el cedro y la loción. Deja cada cuarto mejor de cómo lo encontraste. El brazo de mi abuelo se apretó medio centímetro. Los hombres mayores no sollozan, se comprimen. Lo acabas de hacer, muchachita, dijo. Cuando terminó la canción, no dio un discurso. Levantó mi mano como en un baile de salón, se volteó hacia el cuarto, y levantó su vaso de agua con la otra mano. Por mi nieta, dijo el hombre más callado que he amado jamás, con una voz que llegó hasta el guardarropa, quien nunca, ni una sola vez, preguntó cuánto valía una persona antes de amarla. 200 copas se levantaron. La jarra de café de la señorita Dorothy se levantó. Y para cuando el aplauso se disolvió y las luces volvieron a la normalidad, los 2 asientos que mis padres habían tomado en la mesa 6 estaban vacíos. Se habían ido. Sin despedida. Cortamos el pastel sin ellos. Aquí está la contabilidad. 3 meses después, porque sé que la quieres, y porque ordeno correo para vivir, y me gusta un libro contable limpio. El lunes después de la boda, mi abuelo me invitó a comer al restaurante de la avenida Wayne y me ofreció, sobre pastel de carne, poner un fideicomiso para mí, para Ethan, para la casa que rentamos. Le dije que no. Y quiero que entiendas que no fue orgullo ni enojo ni un gesto. Es que por fin entendí lo que había estado haciendo durante 30 años, sentado sobre el 40% de un imperio en una casa de 2 recámaras con puerta mosquitera sin chirrido. El dinero nunca fue el punto de él, y no iba a hacerlo el punto de nosotros. Conservé las 2 cosas que ya había aceptado, el baile y el desayuno de los domingos. Y le dije que el resto de mi vida podía entregármela yo misma. Refunfuñó que era terca, lo cual, viniendo de él, era rico. Si hizo una cosa con el dinero ese año, la única cosa pública que ha hecho con él. Esa primavera, el distrito escolar anunció la beca Ruth Brooks, beca completa cada año para hijos graduados de los conserjes, cocineros, choferes de autobús y jardineros del distrito. Les hizo prometer no poner su cara en nada. La placa está pegada sobre una puerta en la primaria Garfield desde hace 20 años. En cuanto a mi padre, nadie lo despidió. Así no funciona nada de esto. Y honestamente, es mejor así. Richard Brooks todavía se estaciona en el mismo lugar en Meridian Freight Systems y trabaja un peldaño debajo de una silla en la que probablemente nunca se sentará ahora. Nadie lo castigó. Las historias simplemente circularon. El ensayo, la salida, la recepción. Y resulta que la óptica era lo único en lo que tenía razón todo el tiempo. Me mandó un correo en noviembre. 2 líneas, sin asunto. No lo sabía. Eso no es una excusa. Lo he leído más veces de las que admitiré. Todavía no lo he respondido. Y esto es lo que mi terapeuta y mi abuelo coinciden, lo cual es una primera vez. No le debo una respuesta en el calendario de nadie más que el mío. La puerta no está cerrada con llave. Solo ya no es mi trabajo mantenerla abierta. Y nunca lo fue. Mi madre nos mandó un marco de foto de cristal en Navidad. Austriaco,
Pesado, la tarjeta firmada mamá y papá con su cursiva impecable de casa abierta. Sí lo usé. La foto que elegí es la que tomó el primo de Ethan desde el borde de la pista de baile. Un hombre viejo con traje azul marino a mitad de giro, riendo, y una novia de su brazo mirándolo como si todo el salón fuera suyo. Porque lo era. Siempre lo había sido. Todavía hacemos desayuno los domingos. 7:30, su cocina. Me toca traer los huevos. Hace 2 semanas lo sorprendí en el fregadero después, lavando mi taza de café antes de que terminara mi café. Fuerza de costumbre. Le dije que el cuarto estaba bien tal como lo había encontrado. Se rió hasta tener que sentarse. En el alféizar sobre su fregadero, aplastada bajo un frasco de mermelada lleno de plumas, hay un pequeño rectángulo de cartulina con una cicatriz de pliegue en el medio. Tinta café, mis mejores letras. La guardó. Mi abuelo tuvo el 40% de un imperio durante 30 años y nunca lo usó para comprar a una persona. Y mi padre persiguió un título durante 30 años y casi vendió a uno. Así que si te llevas algo de mi boda, llévate esto. El asiento de honor nunca fue sobre lo que tenía cada hombre, porque la dignidad no es el nombre en la puerta de tu oficina. Es lo que dejas atrás en cada cuarto que te confían limpiar. Esa fue la historia de Marcela. Una tarjeta de lugar arrugada, un director general de pie, un baile padre-hija que dijo la verdad en voz alta. Si alguien en tu familia alguna vez confundió un título con el valor de una persona, cuéntame esa historia en los comentarios. Los leo todos. Y dime esto, ¿quién se ha ganado la mesa principal en tu boda? Suscríbete a Noches de Misterio, para más gente callada que finalmente dice lo que piensa. Nos vemos en la próxima.